Saludos. Nos alegramos en Jehová de tener un nuevo encuentro con ustedes en este humilde canal Esperanza y Verdad en Jehová. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Les repito que nuestro interés es trabajar para la gloria y la majestad de Jehová, el único Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno, como lo dice el libro de Jeremías en el capítulo 10, versículo 10. Y también para que usted vaya adquiriendo el Espíritu de Jehová para obedecerle a Él, el único Dios verdadero. Bien, hoy vamos a concentrarnos en un tema también de la salvación de Jehová. Vamos a tomar algunos textos y nuestro tema será la salvación de Jehová, tercera parte, así se titula esta grabación. Una dama que nos acompaña, ella nos va a ayudar en la lectura de los textos bíblicos. El primer texto que vamos a ver se encuentra en Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El versículo 11, por favor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Gracias. Aquí estamos revisando un tema de cuáles son las leyes de la salvación en la casa de Jehová. Ahí dice el pueblo de Israel, Señor, estamos consumidos en nuestros pecados, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar esta situación? Tenemos que tener claro, una vez más les repito, que la invitación de Jehová es para todos los creyentes. Entonces ahí cuando habla de Israel, está hablando de los creyentes en Jehová, de los adoradores de Jehová. Bueno, volviendo al texto, dice, yo no quiero la muerte del impío, lo que yo quiero es que el impío se vuelva de su mal camino y empiece a andar en un camino bueno. Esa es la solución que hay que hacer. Entonces, esa es la forma que Jehová Dios nos enseña cómo ir camino al cielo, por así decirlo. ¿Ya? Aunque en la Biblia en ninguna parte habla de que nos vamos a ir al cielo. Él habla de heredar la tierra, de heredar este planeta que vamos a quedar viviendo aquí. Porque para eso lo creó Jehová, para ser habitado. ¿Ya? Entonces, el tema es que nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que tener un cambio. En la exposición Salvación de Jehová, segunda parte, hablamos de un milagro que Jehová hacía en nuestras vidas, era escribir y dar su ley a nuestra mente y a nuestro corazón para poder obedecer. Él la va a escribir. Entonces, ese es un milagro muy grande que Él hace, un beneficio muy grande que nos da. Y hoy día vamos a profundizar un poquito más en eso. Vamos a ver ahora en Malaquías capítulo 33, versículo 18. Ezequiel capítulo 33, versículo 13. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Versículo 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Capítulo 15. Si el impío restituyere la prenda
devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ya, un momento, por favor. Ya, primero, me equivoqué en decir Malaquías, no es Malaquías el texto, es Ezequiel. Ahora vamos a comentar estos versículos. Lo que está hablando estos versículos es que si tú vas por el camino bueno y de repente te equivocas y caes en el camino malo, eso va en contra tuya, ¿ya? Porque Dios, por decirlo de una manera, tiene una hoja de vida de tu persona, ¿ya? Y también si tú vas por el camino bueno y caes, bueno, malo, negativo para tu vida. Y si vas por camino bueno y te arrepientes y vuelves al camino bueno, Dios te felicita y Dios te bendice, ¿ya? Entonces existen esas dos formas. Ahora vamos a ver en este mismo libro de Ezequiel, capítulo 33, el versículo 18 y 19, por favor. Versículo 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Versículo 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Gracias. Entonces, cuando el impío se apartare e hiciere según el derecho y la justicia, ¿ya? Y en el otro texto que se leyó delante, hablaba de los estatutos de la vida, que ya los leímos en un encuentro anterior, que leímos Levítico 18:5, esos son los estatutos de la vida. Entonces la persona vuelve de su mal camino a los estatutos de la vida, vivirá. Eso es lo que Dios está hablando. Esa es la ley de la salvación que Jehová ha establecido, ¿ya? Ahora, esto en realidad, cumplir con la ley, es difícil, lo sabemos, pero Jehová ofrece ayuda. Él ofrece poder para poder vencer. Recuerden ustedes el relato del profeta Elías, cuando Elías está luchando por Jehová, dice, tuve un vivo celo por Jehová, y entonces él ora a Dios y dice, Señor, han matado a todos tus profetas y yo solo he quedado. Y Jehová le dice, no, Elías, me he reservado 7,000 que no han besado a Baal ni se han inclinado delante de él. Entonces, ahí eso demuestra que Jehová Dios está presente, actuando en su pueblo para ayudar a obedecer, para no inclinarse delante de Baal y para obedecer solo a Jehová. Vamos a ver ahora un texto que está en Ezequiel capítulo 36, versículo, no lo recuerdo, Ezequiel capítulo 36. Versículo 25 y 26. Y 27. Ya, por favor, léalo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias. El primer texto era Ezequiel capítulo 36, versículo 25, y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y os limpiaré de todos vuestros pecados. A esta referencia del agua limpia, tenemos que tener presente que se refiere al agua viva, que es el mismo Dios Jehová. Ahí en Jeremías capítulo 2 hay una referencia y dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y también en el mismo libro de Jeremías capítulo 17 dice que dejaron a Jehová el manantial de agua viva. Entonces, el agua viva que Jehová esparcirá sobre las personas es su espíritu, y esa agua viva nos llega a nosotros por medio de su palabra, porque eso es lo que Él nos dejó. Esa es el legado, la herencia que nos dejó por medio de sus profetas, empezando por su principal profeta, que fue Moisés. Él nos deja el agua limpia de su palabra, ¿ya? Y el otro importante, interesante de estos tres textos es el versículo 27, donde dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que guardéis mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos. Entonces, el espíritu que Dios pone dentro de los creyentes es para obedecer a Jehová. No es para otras cosas, como por ejemplo entrar en una transición espiritual, así como que hoy estoy en otro lado, como que tengo algo raro, o para hablar en unas lenguas extrañas que nadie entiende. No, no es para eso el Espíritu de Dios, es para obedecer. Ahí lo dice clarito. ¿Podría leerlo nuevamente, por favor, el versículo 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias. Ahí ve, el texto aclara que haré que andéis en mis preceptos y en mis estatutos y los pongáis por obra. O sea, para obedecer las leyes de Jehová. No para otros inventos, otras cosas. Ya, ahora vamos a avanzar a un texto que está en Isaías capítulo 1, versículos 17 y 18. Usted lea después el capítulo completo, el capítulo 1 de Isaías, para que lo contextualice. Ahí está hablando Jehová y dice: vuestros sacrificios ya me tienen harto, vuestros holocaustos, ya no los soporto. Y ahí vamos ahora a ver entonces qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Porque algunas personas de esa época creían que mientras más corría sangre, más perdón de pecado. Mientras más animales se sacrificaban, más perdón de pecado. Pero no es así la cosa. Dios quiere otra cosa. Y eso lo vamos a leer ahora en Isaías, por favor. Isaías capítulo 1, versículos 17 y 18. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias. Entonces, aquí el texto es claro. En ninguna parte dice: sacrifica un macho cabrío, sacrifica una oveja, sacrifica un vacuno, un toro. No, no dice eso. No dice mientras más grande el animal, más grande es el perdón. No dice eso. O tampoco dice hay que sacrificar una persona, tiene que morir alguien por todo el pueblo de Israel, por toda la nación. Tampoco dice eso, porque Dios no acepta los sacrificios humanos, ¿ya? Él solamente instituyó las leyes del santuario y para perdón de pecado en algunos casos específicos. Léalo usted en el libro de Levítico, los primeros capítulos. Entonces, no es lo habitual el sacrificio, el correr sangre para Dios para perdonar pecados. Hay un relato, ¿no es cierto? Recuérdelo usted del rey Saúl, cuando Dios le encomienda una misión de ir a una batalla y le dice: no traigas nada del anatema, no toques nada. Pero el rey Saúl se dejó guiar, según la explicación que el relato bíblico, cuando le explica al profeta, se deja guiar por el pueblo y le dice: el pueblo me dijo, salvemos los animalitos, salvemos los animales para el sacrificio. Pues sí, es adoración para Jehová.
Entonces el profeta le dice, no, Saúl, le dice, has sido desechado, ya no sirves como rey para Jehová, no sirves como rey para el pueblo de Israel, porque le dice, porque es mejor obedecer, eso es lo mejor, obedecer a Dios. Y ahí el texto que leímos de Isaías también hablaba de ser bondadoso, de tener un cambio en el corazón, cuidar al huérfano, a la viuda, tener buenos pensamientos, buenos sentimientos con el prójimo. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar otro texto que nos va a ayudar a aclarar un poco también cuál es el pensamiento y la ley de Jehová respecto a la salvación. ¿Ya? ¿Cuál es la ley de la casa de Jehová para la salvación? Eso lo vamos a leer en el Salmo 32. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Perdón, un minuto, por favor. Este texto se vincula con el de Isaías, donde decía Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuenta. Eso significa un encuentro, un cara a cara con Jehová Dios. Usted tiene que confrontarse delante de Jehová Dios, venir delante de Él y decirle, Señor, ahí nos va a explicar el Salmo 32, pero aquí dice, bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado, a quien Jehová lo ha perdonado. Y esto es muy importante, porque el único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados es Jehová, el Creador. ¿Ya? No hay otras personas, ni autoridades religiosas, ni eclesiásticas, ni nada. Solo Jehová es el que tiene la autoridad, la potestad, la majestad para perdonar pecados. Ya, por favor, siga con el Salmo. Salmo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Un minuto, por favor. Estos versos nos están hablando, dice que mientras callé, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Esto nos está hablando de una realidad espiritual y física también del cuerpo humano, que cuando usted tiene pecado y usted no ha arreglado sus cuentas con Jehová Dios, el pecado empieza a consumirlo, empieza a enfermarlo, ¿ya? Lo empieza a poner nervioso, etcétera, etcétera, y entonces usted puede adquirir un montón de enfermedades, se puede enfermar del hígado, de los huesos, puede andar con, qué sé yo, con tantas cosas, ¿ya? Entonces es importante arreglar las cuentas con Dios y confesar el pecado. Ahí dice los versos, mientras callé y después te confesé mi pecado, te lo declaré. Ahora, solamente hay que confesarle los pecados a Jehová Dios, a nadie más. Aquí no existen intermediarios, mediadores, confesores a quien hay que confesarle el pecado, no. Aquí usted tiene que hacerlo directamente con Jehová Dios en una oración. Ahí habla de la palabra oración, en una oración personal. Usted solito, solita en su dormitorio, la oración, mire, la oración no tiene por qué ser exactamente de rodillas, de pie, sentado. Lo más importante de la oración, ¿sabe cuál es, mi amigo auditor? Es que la oración sea de corazón. Usted haga una oración de corazón, converse con Dios y confiésele a su pecado y pídale perdón. Ya, por favor, siga leyendo. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Versículo 17. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Me equivoqué. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9. No seáis como caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Eso sería. Ya, muchas gracias. Entonces, termina con una locución de alegraos en Jehová, porque cuando usted ore a Jehová, como dice ahí, orará a ti todo justo en el tiempo en que pueda ser hallado, una oración personal, como les decía yo, y no ante un confesor humano o una persona intermediaria, no, usted hable con Jehová Dios. Entonces, cuando usted haga la oración y usted nombre el pecado, y usted le diga, por ejemplo, por decirle algo, Señor, perdóneme, me encontré una billetera llena de billetes y no fui capaz de devolverla, perdóneme. Cuando usted le confiese eso al Señor, va a sentir un alivio y va a sentir una paz y una alegría. Y Dios lo va a perdonar. Y usted va a sentir entonces la paz. Eso es muy bueno y eso lo invito para que usted lo practique. Aquí este tema del perdón de pecados se arregla directamente con Jehová Dios. ¿Ya? Usted lo arregla en su casa, en una oración personal. ¿No? Y le vuelvo a repetir una vez más, busque a Jehová, acérquese a Jehová, el Dios verdadero. Él no es condenador, él no condena, todo lo contrario. Él es un Dios perdonador. Usted lea en Isaías capítulo 43, dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Y hay otro verso, si mal no recuerdo, está en Isaías capítulo 45, donde dice, yo deshago como la nube tus pecados, yo los deshago como la niebla. Pero para que eso ocurra, usted tiene que contárselo a Dios y decirle, en su secreto íntimo de oración, de confesión, usted tiene que nombrar el pecado y pedirle perdón a Dios y decirle estoy arrepentido. Esos son los pasos. Y bueno, quiera Dios que lo ponga en práctica y que le vaya bien y que sea liberado usted. Y muchas bendiciones y será hasta un próximo encuentro donde les anticipo que Dios mediante vamos a ver que la muerte sustituta o que otra persona muera por mi pecado, eso no es de Jehová Dios. Eso no proviene de Dios. Eso no es ley de la casa de Dios. Cada uno aquí enfrenta su problema directamente con Dios y nadie va a morir por mí, nadie va a derramar sangre por mí. Y eso está establecido con textos bíblicos bien específicos que Dios mediante en el próximo encuentro los vamos a revisar. Y bendiciones y hasta pronto, bendiciones.